¿Cuál es la diferencia entre la reunificación familiar y la nacionalización? Un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren excelente. Cuando leí esta consulta de don Rodrigo dije, no puedo esperar, tengo que hacer un video, pero ya. ¿Qué dice la consulta? Deiner, me acabo de casar y he convivido ya 5 años entre viajes con mi esposa peruana. Ella está en calidad de turista porque perdió la residencia temporal. Aquí hay varias cosas que analizar, pero yo no me voy a detener en ellas, sino en la consulta directamente. Recién haremos el trámite de reunificación familiar, pero ¿cuál es la diferencia de reunificación familiar y nacionalizarse? Primero vamos a tomar los antecedentes. Don Rodrigo, que deduzco de aquí que él es chileno, está casado con una ciudadana que es de Perú. La ciudadana que es de Perú perdió la residencia temporal. Ahora está en calidad de turista la esposa de ella y quieren hacer el trámite de reunificación familiar. Para explicarles la diferencia entre la reunificación y nacionalizarse, vamos a ir a la ley de migración, a la ley 21.325. Habla de las categorías migratorias. ¿Cuáles son las categorías migratorias que hay en Chile? Actualmente son estas: permanencia transitoria, residencia oficial, residencia temporal y residencia definitiva. Estas categorías migratorias a la vez cuentan con subcategorías. La permanencia transitoria es para fines turísticos. Era la anterior permiso turístico y esta permanencia transitoria puede ser una visa o simplemente puede ser el permiso de permanencia transitoria. Depende del país del de que usted venga. La residencia oficial, que es la segunda categoría migratoria, es para diplomáticos y personales relacionados. La tercera categoría migratoria es la residencia temporal. Estas son las visas para poder vivir en Chile. En estas, como les comenté, se encuentran subcategorías. Son 16 subcategorías para residir en Chile. Y después tenemos a la residencia definitiva. En estas dos me voy a enfocar y también en la que continúa, que es la carta de nacionalización. Ahora bien, en la residencia temporal existen subcategorías, como les había comentado, y esta residencia temporal tiene un decreto completo acerca de todas las subcategorías. Dentro de esas 16 visas existe una que se llama así: reunificación familiar. ¿Pero qué es la reunificación familiar? La reunificación familiar es un permiso de residencia que permite establecerse en Chile, y cuando se lo aprueban se lo dan por 2 años. ¿Y a quienes se les otorga? Esto es un punto clave: a aquellos que cuenten con vínculos con chilenos o extranjeros con residencia definitiva. Y esos vínculos son los siguientes, ustedes lo están viendo aquí en la pantalla: cónyuge u otra figura análoga que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, como por ejemplo la unión civil. Y no me voy a enfocar en los demás detalles porque esta consulta viene por esto: don Rodrigo está casado con una ciudadana de Perú. Ahora bien, ya yo creo que, no se han perdido, yo creo que vamos aquí, vamos a repetirlo otra vez. Una persona, cualquiera sea la nacionalidad, quiere residir en Chile. ¿Qué hace? Solicita un permiso de residencia temporal. ¿Cuál permiso? Alguna de estas 16 subcategorías. En este caso tenemos la reunificación familiar. Si la persona cuenta con este vínculo, puede acceder a la reunificación familiar. ¿Dónde se postula? Se postula en la página oficial del Servicio Nacional de Migraciones, en la sección de trámites digitales. Ya tengo videos detallados acerca de la reunificación familiar que les voy a dejar abajo en la descripción. Ahora volvamos a las categorías migratorias. ¿Se acuerdan que les hablé de la residencia definitiva? Pues bien, para obtener la residencia definitiva, una persona debe tener cierto tiempo con la categoría migratoria anterior, es decir, la residencia temporal. Pueden ser 2 años o mínimo 1 año si tiene ciertos vínculos. Se le puede extender también en ciertas situaciones, pero en este caso no voy a ahondar en eso. En este ejemplo, la persona que tiene el vínculo, es decir, la esposa de don Rodrigo, que tiene el vínculo con un chileno, podría solicitar la residencia definitiva una vez que tenga 1 año con la subcategoría de reunificación familiar. Como nos lo dice el tercer inciso del artículo 79, que el reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para postular a la residencia definitiva inferior a 2 años, un plazo, pero no menor a 1, en atención a las siguientes circunstancias. Por ejemplo, el primer numeral que dice vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.
Ahora vamos a pasar a la nacionalización. ¿Qué es la nacionalización? La carta de nacionalización es un modo de adquirir la nacionalidad chilena, y para poder adquirir la nacionalidad chilena, nos dice aquí el numeral 1, se dará a quienes hayan cumplido 18 años de edad, sean titulares de residencia definitiva vigente y tengan 5 años o más de residencia en Chile. Sin embargo, en este caso, como hay un vínculo y si ese vínculo persiste durante los años, se podría optar a la nacionalización calificada, es decir, a aquellos residentes definitivos que acrediten 2 años de residencia continuada en el territorio nacional y que tengan alguno de los siguientes vínculos con la República de Chile. Y ese vínculo es el que tiene don Rodrigo con su esposa, los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante 2 años, y cuyo matrimonio se encuentre inscrito en Chile. Fíjense que pasamos por 3 etapas: residencia temporal, residencia definitiva y nacionalización. Para poder obtener la residencia temporal debemos cumplir con alguna de las 16 categorías, y allí se encuentra la reunificación familiar. Después de tener cierto tiempo con alguna de las 16 subcategorías y que alguna de ellas permita postular a la residencia definitiva, entonces podremos postular a la residencia definitiva. Y una vez que tengamos la residencia definitiva, podremos postular a la carta de nacionalización después de cierto tiempo de residencia en Chile. Esa residencia cuenta desde la residencia temporal, no desde la residencia definitiva, sino desde la residencia temporal. Por lo tanto, no se puede obtener la nacionalización antes de obtener la residencia definitiva, y no se puede obtener la residencia definitiva si antes no se cuenta con la residencia temporal. Entonces les pregunto a ustedes, en conclusión de este video, ¿cuál es la diferencia de reunificación familiar y la carta de nacionalización o nacionalizarse? Ustedes me van a contestar. Espero que les haya gustado este video, pulgar arriba y hasta la próxima.